en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios. Cantemos de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuál bueno, mi Dios, cuál bueno. Dile, quiero ver más como tú, quiero ver más como tú, ver la vida como yo, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ver más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar tu amor por mí, es más dulce que la miel. Y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo. Es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Nuevamente di a Él, Jesucristo,
soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo. Rey, Señor, tú eres rey por sobre todas las cosas, Señor. Ven y gobierna nuestras vidas, Dios. Hemos venido a alabarte en esta noche, Señor, a glorificar tu nombre. La luz que brilló en las tinieblas abrió mis ojos, pude ver mi corazón adorar tu hermosura, esperanza de vida. Cantemos, tú eres la luz. Tú eres la luz que brilla en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver mi corazón adorar tu hermosura. De vida eres tú, vine a adorarte, vine a gozar, vine a decir, eres mi Dios, solo tú eres santo, solo tú eres digno. Asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a adorarte, vine a gozarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Solo tú eres grande, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Cristo, sin igual eres tú, Señor. Varones conmigo. Yo te adoraré siempre, todos juntos. En tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti.
te adoraré siempre en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Así es, Señor. Queremos habitar en donde tú estás. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Dile a él, hermano. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Eres mi amigo fiel, una poderosa fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio, la tormenta es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor. Sí, Señor, tú eres nuestro Salvador, Dios. Tú eres ese pronto auxilio en las tribulaciones. Cantemos nuevamente. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Vengo a rezar en él. Eres mi amigo fiel, una poderosa prestación llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Aleluya. Y sabes una cosa, hermano, ¿quién ha tenido oportunidad de estar en el campo? ¿No muchos? No me asusten. Vamos a tener que hacer un viaje para salir todos juntos. Ya mero.
¿Han visto cuando los árboles se están meciendo? ¿Han podido contemplar la gloria de Dios cuando está soplando el viento? O estar en la playita viendo cómo vienen las olas del mar. Hay un canto que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y en el Salmo 150 el Señor nos invita a cantarle pues con todo lo que somos. El que tiene palmas puede aplaudir, quien tiene voz puede cantar. Hay algunos como el rey David que danzaba y no le importaba que le dijeran que estaba loco, ¿no? Y esta canción dice así, este canto: los cielos cuentan la gloria de Dios, de su creación nos habla el firmamento. Los días no cuentan entre sí, y las noches su voz hace correr. Cántalo conmigo, dile a él: toda la tierra cuenta maravillas, aún sin palabras, toda la creación cuenta la gloria de Dios. Toda la tierra cuenta maravillas, aún sin palabras, toda la creación cuenta la gloria de Dios. Ahora ustedes, hermanas, los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, de su creación nos habla el firmamento. Los días lo cuentan entre sí, y las noches su voz hace correr. Ahora todos juntos. Toda la tierra cuenta maravillas, aún sin palabras, toda la creación cuenta la gloria de Dios. Todos juntos. Toda la tierra cuenta maravillas, aún sin palabras, toda la creación cuenta la gloria de Dios. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fija tiene paz, tiene paz y sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en las luchas desmayar podré. Si tú estás conmigo, la misma muerte temeré, temeré. Si
sabes lo que estás cantando, hermano? Mi sostén es Jesús. Nunca En las luchas desmayar podré. mi sostén. Mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas con tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer. Y es a través de su espíritu nada más. Mi sostén es Jesús. Aleluya. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén. Mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Aleluya. Aleluya, aleluya. Nunca en las luchas desmayar podré. Aleluya. Aleluya. Wow, ¿cuántos se dieron cuenta de lo que cantaron ahorita en este canto? Si realmente analizáramos lo que estamos cantando y, como dice la palabra, cantáramos con entendimiento, wow, sería una congregación de veras, de fe. Porque dice, a ver si me ayudan a poner la primera estrofa, por favor. Dice: fuente bendita de vida eterna. La segunda parte, por favor. Dice: yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en las luchas. ¿Hemos tenido pruebas? ¿Hemos pasado por aflicciones, por luchas? Yo sí, desde los 2 años. Aparte, ¿cómo era yo, no? Pero dice, gracias a Dios, el Señor me rescató del hoyo en donde estaba. Y dice: si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Y después dice: dura es la lucha y es difícil la tarea, mas tú me dotas con tu gran poder. Mi espíritu renueva, y es el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, con una idea nueva de vencer. Después dice: mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podremos. Ayer lo veíamos en la célula, en casa. Vienen tiempos difíciles, hermano. No vienen tiempos mejores. No nos engañemos y no caigamos en el engaño del enemigo. Vienen tiempos todavía más difíciles. Si para nosotros en la juventud fue difícil, ahora para nuestros hijos va a ser más difícil. Pero ¿saben? Si nuestro sostén es el Señor Jesús, aunque dura sea la lucha, aunque sea difícil la tarea, nos ponemos en manos de Dios y Dios va a cumplir su voluntad. Repito, no es que venga algo fácil, no es que sea sencillo, pero vamos a estar en el eje, en el centro de su voluntad, en Cristo Jesús, quien es la roca. Amén. Aunque haya pocos amenes, créele a Dios, porque Él es nuestra roca fuerte. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Puedes tomar tu lugar, hermano, gracias. Sigamos escuchando la voz del Señor a través de la palabra de esta noche.
Espero que no estén fríos como mi agua. Trae hasta hielo. No, yo sé que los hermanos del triunfo son hermanos que arden de pasión por Dios. Así que yo lo sé, hermanos. He estado, ya voy para 20 años de estar aquí. Tantos, Memo. Sí, todavía te conocí sin canas. Y créanme, en la medida en que tenemos relación unos con otros, aprendemos a amarnos. Claro que sí, aprendemos a amarnos. Pero lo más maravilloso es que Dios nos concede amarnos a pesar de. Cuando nos conocemos bien, nos damos cuenta que todos, seguimos teniendo muchas fallas, muchos defectos. Adolecemos de muchas cosas, pero Dios es fiel y nos va perfeccionando y va a terminar su obra. Y podemos amarnos tal y como somos. No esperes cambiar al hermano o a la hermana. Ámalo así. Dios es el que se va a encargar de cambiarlo, no nosotros. Es Él, como lo ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Me acompañas a orar? Nuestro buen Dios, muchas gracias, Señor. Nos concedes un día más de vida, que podamos apreciar esa vida que proviene de ti. Hoy nosotros tenemos este privilegio. Muchos otros, quizás mejores que nosotros mismos, ya han partido, porque tú eres el que designas el tiempo de nuestra vida en esta tierra. Señor, y si nos las has prolongado, que podamos ser entendidos para qué nos las prolongas, que podamos cumplir la misión que a cada uno de nosotros nos has encomendado. Revélanos, Dios. Creemos que tu voluntad está en tu palabra. Concédenos tener revelación de ella, poder escudriñarla para poder encontrar la verdad y la vida eterna que ahí está y que está en la persona de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos en esta noche por este privilegio de poder escudriñar tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dicen que es otra forma en que uno se presenta cuando uno está de vacaciones. Ayer me decían en Acueducto, se ve diferente, hermano. Se ve como relajado. Se ve así. ¿Y será porque estoy de vacaciones? No, tampoco. Ya no quise dejarme la barba, porque hace algunos 2 años, algo así, un poquito más, intenté dejármela, pero al igual que Memo, a mí ya las canas me están pintando, a mí me pintan en la barba. Y entonces me la dejé como 2 semanas, cuando también tomé unas vacaciones. Y en uno de esos días creo que algo había pasado con mi esposa y fue Hugo, el güero, a visitarnos. Y cuando me vio hizo esta exclamación: ¿qué le pasó, pastor? ¿Dónde lo agarró el naufragio? Y entonces me quitó todos los ánimos y me rasuré. Y desde entonces sigo rasurándome. Pero algún día, cuando mis cabellos pinten canas, pues ya va a estar parejo, entonces sí me voy a poder dejar la barba para que esté parejo. Y bien, en estos días y un poquito de descanso, estuve meditando en parte de esto y en algunas cosas que leía, y pensé, por algo, una pregunta que planteaba algún autor: si tú tuvieras
que elegir un solo libro, uno nada más de la Biblia, ¿con cuál te quedarías? Nada más uno, son 66 los que contiene la Biblia. ¿Con qué libro te quedarías tú? Memo dice con Salmos, dice, porque así tendría más, dices, son 150. ¿Tú con cuál te quedarías? ¿Juan? Juan, el Evangelio de Juan, dice David. Ezequiel, ¿con cuál te quedarías? Con Ezequiel. No, luego le arrebató la palabra a Meli y dice, yo soy la que me quedaría con Ezequiel. ¿Con cuál te quedarías, hermano? Y fíjense que considerando eso, quizás el libro más completo para entender todo sea Romanos. Quizás si solo tuviéramos Romanos, entenderíamos todo el propósito de Dios. Porque Romanos nos lleva exactamente a eso. Imagínense qué es lo que pasó con el apóstol Pablo. Todas las cartas que él escribe a las demás iglesias o las cartas personales que se llaman pastorales, ¿sí? Todo eso él lo conocía, esas iglesias las había fundado él. Era gente con la que ya había tratado. Y no le era tan difícil a veces abordar ciertos temas en algunas cartas, como los problemas que estaba viendo en Corinto, ¿sí? Como el estímulo que quería dar a los efesios, ¿sí? Y en fin, cada una de esas cartas llevaba un propósito, porque era gente conocida para él. Pero la carta a los romanos es una carta dirigida a una iglesia que él no conocía, a gente que él no conocía. Y Roma era el centro del mundo en ese entonces. Quizás ahí se reunía la crema innata de la sociedad de ese entonces, quizás la gente más intelectual, o a lo mejor en Éfeso, ¿sí? Pero por algo Roma ocupaba esa posición. De ahí surgieron hasta dichos, todos los caminos llevan a Roma, porque así decían en ese entonces. Todo era Roma. Y el propósito de Pablo era llegar a Roma, ¿sí? Porque sabía que si llegaba ahí, quizás el evangelio más fácil se iba a propagar. Pero era una ciudad, un lugar donde él, quizás sí por revelación de Dios le había dicho que sí iba a llegar, pero no le dijo en qué condiciones. Y él quiso adelantarse un poquito a eso, ¿sí? Antes de tener contacto con la gente de Roma, con los hermanos de Roma, y les escribió una carta donde tenía que detallar todos y cada uno de los puntos que él quería que quedara plasmado, para que cuando llegara la gente estuviera convencida de lo que él estaba convencido, y de lo que espero que tú y yo estemos convencidos. Así que él se propuso escribir su carta de una manera de tal manera tan sistemática, para llevarnos paso a paso a donde él quería, a ver y a que reconozcamos todos la necesidad imperiosa que tenemos de Dios, y que sin Dios todos estamos perdidos, que no hay uno solo justo, ¿sí? Y todos estamos condenados, para que volteáramos los ojos al sacrificio de Jesús y por fe obtuviéramos la justificación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Así que él tenía que elaborar esa carta de tal manera que todos pudiéramos entender eso. Entonces, cuando él hace esto, un autor que leía hoy, bueno, más bien un comentario que leía hoy, me gustó, porque él dice: pareciera ser como si Pablo estuviera delante de un judío tratando de convencerlo de por qué él también tiene necesidad de un Salvador. Y algunos dicen, ¿hay aquí alguien que sea abogado? ¿Que estudió Derecho? No, pues todos estábamos bien chuecos, ¿verdad? ¿Quién iba a estudiar Derecho? Bueno, algunos han dicho que
que en la facultad de leyes todavía se utiliza la carta a los romanos para enseñarles a los estudiantes de leyes la forma en que se debe de argumentar en un litigio, ¿sí? En un juicio con alguien. Si tú vas a ser el abogado, tanto defensor o acusador, cómo debes de litigar y llevar una secuencia para llegar a un punto. Y pareciera ser, digamos, imagínate como si Pablo tuviera enfrente a un judío, o imagínate tú también que tuviéramos enfrente a alguien que queremos convencerlo, ¿sí?, de su necesidad que tiene de arrepentimiento, de su necesidad que tiene de Jesús, ¿sí? ¿Cómo podrías convencerlo? ¿Cómo vas a convencer a alguien que se cree bueno, que se cree elegido de parte de Dios? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a convencer? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo convencemos a alguien así? Pues ante ese dilema se estaba encontrando Pablo. Porque en este capítulo 2, bueno, él está hablando de lo que le espera a toda la humanidad, llamado el justo juicio de Dios. Porque Dios no es injusto. La ira de Dios, cuando Él aplica su ira, la aplica no porque sea un impulso pasional que tuvo Dios y que de repente se enojó, como a algunos de nosotros a lo mejor nos sucede, y entonces va a destruir a la humanidad. No, Dios no es así. Pero Dios también es ira, no solo es amor. Y llega un límite, en la tolerancia de Dios llega un límite en donde Dios tiene que aplicar un juicio y lo hace a través de su ira. Pero mientras, antes, pareciera ser que de todas las formas posibles Dios está tratando de convencernos, ¿sí? Dice el capítulo 2, es el verso 4, dice: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? O sea, eso es lo que quiere Dios, convencernos de esa necesidad que tenemos, de reconocer nuestra pobreza de espíritu, nuestra incapacidad para podernos salvar, y que volteemos los ojos hacia Él. Entonces, imagínate a Pablo tratando de convencer ahora por medio de una carta a los judíos de la necesidad que tenían de Dios. Ellos llegaban a adoptar una posición así, sobre todo los judaizantes. Ok, ya se convirtieron, qué bueno que ya los convenció Pablo de que crean en ese hombre, pero además de eso tienen que hacer lo que nosotros, el pueblo escogido de Dios, hacemos. Tienen que guardar el sábado, tienen que circuncidarse y en fin, una serie de requisitos que ellos ponían, porque con eso ellos se sentían que tenían o estaban del otro lado, tenían la salvación asegurada. Así que Pablo trata de convencer aquí, dice más adelante en el final del verso 5, el día de la ira va a venir cuando Dios revelará su justo juicio, ¿no? Y entonces empieza toda su argumentación tratando de convencer, digamos, a ese judío supuesto que quiere convencer, que no lo tiene enfrente, pero que está escribiendo, a lo mejor para uno, pero a la vez para todos, de convencerlo de esa necesidad que va a haber o que debe de haber en cada ser humano, de por qué Dios dice: pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y hace 8 días considerábamos algo de esto. Si solo tenemos ese versículo y si Dios va a pagar a cada uno según sus obras, todos estamos fritos. Todos estamos condenados a la muerte eterna. Si nada más Dios nos pagara a cada uno según nuestras obras, ¿sí? Aunque Dios no es injusto, vamos a ver, pero no queda el versículo aislado, ¿sí? Y entonces estuvimos viendo algunas cosas, ¿no? Entonces, más o menos llegamos hasta el verso 11, donde dice que Dios, en la versión Valera, que no hace acepción de personas, y en la
versión internacional, dice que Él no tiene favoritismos. ¿Sí? Entonces, hasta ahí llegamos. ¿Y cómo es que se va a manifestar eso de que Dios no tiene favoritos? Como queriendo Pablo decirle a los judíos: ustedes, aunque se sientan el pueblo elegido de Dios, no es cierto. Ustedes no son los favoritos, no son los únicos en los que ha pensado Dios, no los tiene aparte, ¿sí? Como en un nicho donde no se les va a tocar, a diferencia de los demás, de los gentiles, de los que no son del pueblo de ustedes. No hay, entiendan, no hay favoritos. Y eso también llega hasta nuestros días, porque debería de tener una aplicación esto. Sí, hermano, tenemos muchos privilegios al haber depositado nuestra fe en Dios, muchísimos. Ahora ya estamos, dice la Escritura, que nos ha trasladado de las tinieblas a la luz, ahora al reino de su amado Hijo. Sí, y es un gran privilegio, pero no somos sus favoritos de Dios. Jesús murió por toda la humanidad. Él está pensando en todos los perdidos todavía y espera que se sumen a la iglesia muchas más gentes, ¿sí? Y es parte de nuestra misión que nosotros debemos de hacer para que muchos más vengan al conocimiento de Cristo, ¿sí? Y entonces empieza a lo mejor un pequeño cuestionamiento, y a lo mejor tú algún día te lo habrás preguntado. Y por ejemplo, ¿qué pasó con los aztecas, los toltecas, los chichimecas y todos los que terminan en ecas? Que no conocieron a Cristo. ¿Y qué pasa con mucha gente, ¿sí?, que nunca ha oído hablar de Cristo? ¿Qué va a pasar? ¿Van a morir y se van a la eternidad sin Dios? Así es de justo Dios. Nunca escucharon nada. ¿Se van a morir eternamente? Bueno, Pablo nos quiere aclarar muchas cosas, ¿sí? Dice el verso 12, voy a leer del 12 hasta el 16 para tener el contexto de esto. Dice: todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Bien, aquí pasa el apóstol a aclarar cómo es que se manifiesta la imparcialidad de Dios. Así como no tiene favoritos, ¿sí?, como Él es imparcial, va a aplicar una forma de juzgar a toda la humanidad, absolutamente a todos. Y Él considera a aquellos que no son del pueblo de Israel. Cuando Israel falló en su misión de ser el pueblo que tenía que diseminar a todo el mundo lo que Dios quería, ¿sí?, ellos se sintieron exclusivos, ¿sí?, y no querían o no quisieron compartir mucho con otros pueblos. Hubo unos que otros que se llamaban prosélitos y que se adherían al pueblo de Israel sin ser israelitas de nacimiento, ¿sí?, y se unían al pueblo, ¿sí? Si ustedes leen en el Éxodo, cuando salen de Egipto, el pueblo de Israel dice que muchos también salieron junto con ellos que no eran del pueblo, ¿sí?, y empezaron a unirse a ellos, pero hasta ahí quedó. Muchos otros no conocían, la gran mayoría no conocía lo que era la ley de Dios. Y entonces Pablo empieza a argumentar, sabiendo que hay mucha gente que ha pecado, dice: todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. ¿Qué querrá decir esto?
Bueno, vamos a analizar 3 formas en que se va a aplicar el justo juicio de Dios a los que no conocieron la ley y que perecen o mueren sin haber conocido lo que decía la ley de Dios. Ellos van a ser juzgados de acuerdo a eso, ¿sí? Digamos, esto se le podría conocer, como ahorita entonábamos un canto, la luz de la naturaleza de la conciencia del ser humano, ¿sí? Cantábamos que toda la tierra cuenta las maravillas de Dios. Una noche le cuenta a otra noche, ¿sí? Y veíamos hace 8 días en el Salmo 19 cómo la misma naturaleza está declarando las maravillas de Dios. Entonces, digamos, esto en todo ser humano crea una cierta conciencia producto de la naturaleza de Dios de que algo superior debe existir. No es posible que las cosas hayan existido así porque sí nada más. ¿Sí? Cuando uno empieza a estudiar, bueno, iba a decir nada más en la escuela, pero bueno, también lo pueden estudiar por su cuenta, ¿sí? Pero yo aprendí en la escuela muchas cosas de la gente que vivió en este continente, ¿sí? Y leí algunos escritos de Nezahualcóyotl y cómo tenían una una gran concepción de algo superior, de un Dios creador de todo eso. ¿Eso quién lo puso en ellos? No conocieron a Jesús, ¿sí? Incluso cuando llegan aquí Hernán Cortés, ellos consideraban que ese era su Dios, que había llegado de otras tierras lejanas. Y entonces ellos tenían una idea de Dios, no era con claridad, pero Dios mismo se las había puesto ahí, porque era imposible que todo lo que estaban viendo y considerando, nada más pensaran que fuera obra de la casualidad. Entonces tenían una conciencia, digamos, de la naturaleza de Dios, y esto todos los gentiles lo tenían sin tener conocimiento de la ley. Estos gentiles no serán juzgados conforme a la ley que Dios dio a Moisés. Serán juzgados por la ley que Dios les dio a ellos, que digamos será la ley que Dios puso en sus corazones, no en unas tablas de piedra como se las dio a Moisés, sino una ley que les escribió en sus corazones, o algunos les llaman conciencia. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, algún niño que a lo mejor nunca ha oído de Dios y de repente hace algo indebido, tiende a esconder eso que hizo? Algunos llegan a decir: mamá, yo no me comí las galletas, pero hay algo que los está acusando. A lo mejor todavía no tienen una conciencia plenamente desarrollada. También la Escritura dice, hay gente que esa conciencia, después de tanto estar ejercitándose en el pecado, se llega a cauterizar y ya no tienen ningún sentimiento de culpabilidad. Son a veces los clásicos psicópatas, que ya no hay remordimiento en ellos y ya se volvieron íntegros, pero en el mal, ¿sí? Y ya no sienten nada. Pero todo ser humano que tenga un poquito de cordura se va a sentir mal haciendo el mal, no se va a sentir bien, ¿sí? Se ha descubierto, por ejemplo, tribus en el Amazonas, ¿sí?, aisladas de toda la civilización. ¿Y quién les enseñó que tenían que respetar a la mujer del otro? No se meten con la mujer del otro, sino sabe que aquel tiene su mujer y no la toca. Eso se los puso Dios en sus corazones, en su conciencia, ¿sí? Y por eso van a ser juzgados de esa manera, ¿sí? Así dice la Escritura. Perdón, hago un paréntesis. Ese estudio, vuelvo a insistir,
porque luego nos seguimos aquí los que estamos aquí arriba. No es predicación. ¿Sí? Interrúmpanme, pregunten, levanten la mano, ¿sí? Y ya ven, miren, luego Memo es bien aprovechado. Bueno, Liz primero las damas, Memo, y es tu hija. Es que quiero leer un comentario del versículo 12, dice: la gente se condena no por lo que desconoce, sino por lo que hace con lo que sabe. Quienes conocen la palabra escrita de Dios y su ley serán juzgados por ellas, pero quienes nunca han visto una Biblia saben también diferenciar entre lo bueno y lo malo, y se les juzgará por no haber tomado en cuenta ni siquiera las normas que su conciencia les dicta. Gracias. ¿De quién es el comentario? ¿Quién? Del diario vivir. Solo quiero reproducir leyéndoles una parte de este comentario también sobre Romanos. El detalle, el aspecto que estamos considerando esta noche es fundamental, hermanos. El aspecto que hoy nos ocupa siempre ha traído en medio incluso de los creyentes inquietud, al menos inquietud, polémica también, porque hay dudas y son dudas genuinas, son dudas aceptables. Chucho decía, por ejemplo, hace un momento, ¿y qué con los que nunca han oído hablar de Dios? ¿Cuántos nos hicimos esa pregunta alguna vez? ¿Cuántos se la siguen haciendo? ¿Acaso se van a ir al infierno porque ellos nunca oyeron de Jesucristo? Pobrecitos, ¿qué culpa tienen? Y habló de todos los ecas, ¿verdad? Chichimecas y aztecas y zapotecas y... No son ni mecas, ¿eh? Eso es de Adán. Bien, déjenme les leo aquí, miren. No olvidemos que el apóstol está dirigiendo la carta a los judíos principalmente. Y él era judío. Lo sorprendente es que él era judío. Él había entendido muy bien lo que Dios había querido mostrar en el Evangelio. Y como uno de los más grandes judíos que había entonces, él había podido comprender que no era su posición de judío, su título de judío y su altura de judío, como ellos se sentían, lo que le iba a salvar, sino que finalmente él iba a ser juzgado por haber creído en Jesucristo o no. Bien, aún a los gentiles tienen también la ley de la conciencia, lo que Chucho decía. En muchas ocasiones responderán a la restricción de sus conciencias y obrarán aquellas cosas que se requieren en la ley dada a los judíos exclusivamente, con lo que comprueban los mismos gentiles que tienen una ley esculpida en sus corazones. Esto no implica que la conciencia sea guía segura en la discriminación entre el bien y el mal, pero sí quiere decir que todo hombre tiene una capacidad moral innata. Repito esto, todo hombre nace, agrego yo, con una capacidad moral innata. Por lo que tienen también una responsabilidad moral todos los seres humanos. La ley tallada en el corazón del hombre atestigua ante el hombre, ora para acusarle, ora para excusarle. Su conciencia le hace saber que debe responder ante Dios por lo que hace. Por lo tanto, a los hombres se les juzga basados en la luz que poseen. Y esto quiere decir que los gentiles, sin tener la ley, están sujetos a este principio de juicio. ¿Qué tanto sabes que debes hacer o no? Con base en eso Dios te va a juzgar. ¿Qué tanto ignoras? Con base en eso Dios te va a juzgar. Y quiero agregar otra cosa más. No nos olvidemos que Dios conoce los corazones de toda la humanidad. Dios conoce la intención de todos los seres humanos. Ante Él nadie puede excusarse de decir, es que yo nunca conocí. Vamos a decir algo más que a mí me ayudó cuando mi maestro me explicaba esto, que también para mí en un tiempo fue difícil.
Imagínate que Dios, que conoce a todos, sabe si Nezahualcóyotl, puesto en nuestros días, hubiera aceptado o no a Jesucristo en su vida. Para Dios eso no es difícil de entender, como no es difícil nada. Dios conoce el corazón de todos los seres humanos. Por lo tanto, a los hombres se les juzga basados en la luz que poseen. Y esto quiere decir que los gentiles, sin tener la ley, están sujetos a este principio de juicio. Como lo señala Pablo en el primer capítulo, entre los versículos 19 y 23 que ya vimos, los gentiles tienen abundantes evidencias de Dios, pero no están dispuestos a reconocer a Dios. La misma verdad es aplicable a los judíos. Tienen la ley, serán juzgados de acuerdo con la luz que ha estado a su disposición. Pablo resume todo el asunto en el versículo 16, es el versículo clave para entender esto. A las postres, al final, Dios juzgará a todos los hombres de acuerdo con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Él es el juez de los vivos y de los muertos. Él es la revelación de la verdad de Dios y de la justicia de Dios, y Él es el criterio que servirá para juzgar las obras de todos los hombres. Los principios del juicio divino están resumidos en la persona de Jesucristo. Si los hombres le han aceptado, serán justificados ante Dios. Si no le han aceptado, serán condenados a una destrucción sempiterna, separados de la presencia de Dios. ¿Ya no hubo más manos? ¿Chevo? Aquí, Espérate, porque David te tiene una pregunta. Entonces, ¿por qué dice allí en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. Está diciendo Jesús que si alguien va a llegar a la presencia de Dios es solo por Jesús. Entonces estaría contradiciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos, ¿no? Ahí está, Chevo, aclárale No. a David. yo creo que no se está contradiciendo, pero podemos ligar, y es muy importante, los estuve viendo hace 8 días, llegando a casa a través de internet, donde en el versículo 6 del 2 dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Ese tipo de hombres, y yo creo que hombres y mujeres, yo creo que actualmente hay ese tipo de hombres que están buscando esa gloria e inmortalidad sin conocer a Jesucristo. ¿Sí? Aquí es necesario aclarar este asunto, porque esto nos va a ligar al versículo 12, ¿sí? Y a todo lo demás que viene. Entonces es muy atrevido por nuestra parte juzgar, inclusive aquellos que han muerto ahorita, porque yo creo que muchos y muchas han buscado esa gloria e inmortalidad, ¿sí? Inclusive estando en la religión que ellos crean, inclusive ahí, Entonces mucho cuidado en esto. Y aquí lo que decía Chucho respecto a aquellos que murieron, ¿no? Sin conocer a Cristo, ¿cómo van a ser juzgados? Muchos de ellos, vamos a hablar de los aztecas, muchos de ellos buscaron esa gloria e inmortalidad, egipcios, no sé, pongan cualquier cultura aquí, estuvieron buscando. ¿Por qué? Porque Dios había sembrado esa inmortalidad en los hombres, en todo ser humano. Aquí podemos ver la imagen y semejanza de Dios. Es muy importante que no perdamos de vista esta imagen y semejanza de Dios, que fue desde la eternidad, desde que Él creó al hombre. Y este espíritu, esta parte de espiritual que todo ser humano tiene, es la que nos lleva a la búsqueda de Dios en un determinado momento de nuestra vida. Entonces es importante que ahí nos estacionemos, veamos, y lo que tiene más adelante Chucho, ¿no? Que es esta gloria e inmortalidad de esos hombres y mujeres que antiguamente y hoy están buscando, debo aclarar, sin conocer a Jesucristo, pero estas obras muestran las obras de Jesucristo. A ver si me explico, ¿sí? Estas obras, sin conocer ellos a Jesucristo, muestran las obras de Jesucristo, que es lo que yo creo que Chucho nos va a explicar, ¿no?
Ya tiene más dudas, David, va a ampliarla. Entonces quiere decir que estas personas de Romanos 2, que dice que hacen lo bueno, que están buscando gloria, honra e inmortalidad, ellos se salvan porque hacen lo bueno. Y los otros que no, que sí conocen a Jesús, se salvarían porque creen en Jesús. No es pregunta para mí, es para ustedes, ¿eh? Ger la va a contestar. No, yo voy a ampliar la pregunta. Ah, bueno. No, bueno, y yo también me pregunto si hay esas personas, antiguos mexicanos que buscaban esa inmortalidad, la buscaban en ídolos. Entonces, eso a mí me da duda porque Dios no esperaba eso. Oye, ya Eso tienen era. la pregunta más ampliada, hermanos, y con más dudas. ¿Quién? El hermano historiador. Pero da bien las fechas, Efer, porque si no te vamos a regañar. Ah, allá. ¿Cómo? Y es una duda que sí me hace que me rasque la cabeza. Y no los piojos. ¿Cómo definimos que alguien conoce a Dios, a Jesús, y cómo no? Porque yo hace mucho tiempo, igual en un estudio, de hecho los que teníamos allá arriba, se dio la misma pregunta y alguien dijo que a lo mejor una persona que vive en la ciudad, que todo el tiempo ha estado bombardeado por el catolicismo, por gente evangelista que le da folletos y todo eso, que a lo mejor incluso ellos no podían conocer a Cristo. Entonces, ¿cómo podemos definir quién sí conoce y quién no? Ok. Ahorita vamos, primero con la primera pregunta de David, porque si no, no va a dormir, hermanos. Si no le aclaran su duda, David no va a dormir esta noche, y no sean malos con David. ¿Eh? A ver, Yo mi duda es, entiendo que el camino y el único medio para llegar a Dios es Jesucristo. Lo que ahorita hablamos en Romanos es que no dimensionamos el amor o la inteligencia de Cristo para juzgar a los hombres. Es decir, cada hombre tiene una conciencia y hace algo bueno o malo sin conocer la palabra o sin conocer de Cristo. Es decir, Dios lo va a juzgar porque su mente, no sé cómo definirlo, es totalmente entendible a lo que nosotros podemos juzgar como hombres, ¿no? Pero lo que dijo David, si un hombre para conocer a nuestro Padre, a Dios, el único camino es Jesús, y el otro fue bueno y nunca llegó y es, no sé, budista, ¿qué hubo? O sea, es bueno, Dios lo juzgará, es bueno, pero mi pregunta certera es, ¿estará en la presencia de Dios? O sea, a lo mejor Dios lo va a juzgar y decir, ok, me hiciste mal, estás en mi dimensión de juez, único juez que es Dios Padre, Él sabrá, pero ¿llega a la presencia de Dios? gracias. No sé si alguna vez ustedes han conocido a alguien que han dicho estas palabras. Esta persona es tan buena que lo único que le hace falta es ser cristiano. ¿Vas a preguntar más, Chevo? No sé si... No, entonces aquí ahí sí, por favor. Ok. No, porque quiero que sigan o preguntando o que contesten ellos. No. Yo creo, respecto a lo que dice David, cuando llegue el juicio final, Dios va a juzgar a la tierra, pero si dice que Jesús es quien va a ser nuestro abogado, pienso yo que tal vez sería en ese momento en el que Él diría, esta persona nunca escuchó de mí, entonces no la salves tanto por mí, sino vamos a juzgar sus actos de acuerdo a su ley. Así es como uniría las dos cosas.
Pues sí, pero no por lo que hizo, sino porque como que Jesús le está dando chance en ese momento de que como nunca escuchó de él, puede pasar a un juicio aparte. ¿Alguien más? ¿Respuestas? Anímense, hermanos, ¿no? El comentario que leí hace ratito decía que los que conocen la ley van a ser juzgados por la ley. Los que no conocieron nunca la ley, es decir, que nunca escucharon hablar de Jesucristo, ni de sus normas, ni de la Biblia, ni de nada, ellos van a ser juzgados por su conciencia. Es decir, Dios sembró en cada uno de nosotros, como tripartitas, tenemos un espíritu. Y esa parte del ser humano es el que dicta qué está bien y qué está mal. Aunque no conocieran nunca a Jesucristo, ni la palabra, ni nada, tienen una conciencia y de acuerdo a cómo actuaron, ya sea bien o sea mal, de acuerdo a sus obras, sí. ¿Así se van a salvar? Sí, no todos se van a salvar, por supuesto que no todos en el juicio, como decía ahí, sí, van a ser aprobados, no todos, dependiendo. O sea que unos se salvarían por sus buenas obras y otros por Jesucristo, por creer en Jesucristo. Sí, dice sí que sí, Liz. ¿Sí? Rubén, siéntate. ¿Quién está allá? ¿Es Daniel? ¿No? Aquellos que no conocieron a Jesús, si partiéramos de esa teoría, pues no todos sus obras fueron buenas. Entonces, ¿cuál sería el parámetro? Depende de si el 60% fueron buenas y el 40% fueron malas. Ok, les voy a ir dando pistas. Por ejemplo, dice la Escritura que antes de que estuviera la ley había pecado. ¿Sí? O sea, la ley no decía, todavía no se había escrito, no adulterarás, pero ya había pecado. Caín ya había matado a Abel y ese era un pecado. Adán y Eva habían desobedecido y ese era un pecado y no había ley. ¿Sí? No sabían, digamos, porque lo dijera un mandamiento, pero había pecado. Es decir, déjenme darles este tip, es decir, aun aquel que no conozca la ley, es imposible no pecar sin quebrantar la ley, aunque no conozcas la ley. Fíjate, tú puedes ser que no conozcas lo que es la ley de gravedad, esa ley va a operar quieras o no quieras. Si yo, aunque no conozca la ley, digo, yo voy a dar un paso aquí, me voy a sostener en el aire, la ley de gravedad me va a hacer ir hacia abajo, conozca o no conozca la ley. ¿Sí? Nada más un pequeño. Vas a ampliar la duda, David. Va a ampliar. David tiene más dudas. No, yo creo que Liz no está respondiendo correctamente, ni Isi tampoco, porque así de plano se los digo. No, porque aquí en Efesios 2:9 es el mismo apóstol el que dice: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La versión Reina Valera dice: no por obras para que nadie se gloríe, sino que por gracia, la gracia de Dios a través de Jesucristo. Entonces son dos versículos de mucho peso. Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí, o sea, a través de Jesucristo, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, mi pregunta vuelve a ser esta:
¿habrá algunos que se salven por ser buenos o por hacer buenas obras? ¿Y otros se salvan por creer en Jesucristo? A ver, seguí viendo más manos. Allá hay. A ver, vamos por orden. Primero estaba Daniel, luego está allá una pareja a mi derecha, doctor. ¿Sí? Y luego aquí Anita, luego a Sergio y Naomi, Lalo también. Daniel, Sergio, Naomi, Anita y Lalo. Pensemos en Abraham, en el rey David y en hombres que no conocieron a Jesucristo. Su conciencia misma y sus acciones nos decían que amaban a Dios sin conocer a Jesús. Y en el 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, conforme a mis buenas noticias. Pienso en ellos, pienso en hombres que no conocen que nunca les fue llevado el evangelio, y voy a concluir así: son hombres que se salvaron porque sus obras y sus conciencias decían que amaban a Dios por medio de esa ley que está implantada en sus corazones, y sus buenas obras decían que amaban a Dios. Pienso así, déjenme decirlo así, que va a llegar el momento en el que Dios va a juzgar al rey David, déjenme poner ese ejemplo, y le va a decir: David, tú sin conocerme hiciste cosas buenas que demostraron que tú me amaste sin conocerme, que me honraste. O sea, ¿crees que David no conoció a Dios? A Jesús no, a Dios sí. A Dios sí. ¿Y Jesús no es Dios? Son la misma persona, pero... Y pienso, entonces concluyo diciendo que las obras de esos hombres que no conocieron a Jesús decían que lo amaban y que lo honraban, que es decir, que buscaban esa gloria, esa honra y esa inmortalidad, y esas buenas obras los hicieron salvos. A ver, Naomi y Checo. Buenas noches, hermanos. Yo lo que creo y puedo ver aquí a la luz de la palabra es que el punto crucial está en cuando Jesús se presenta a la gente por medio de la iglesia, por medio de nosotros. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, cuando por alguna razón Jesús se presenta o el evangelio es presentado a alguna persona, esta persona se encuentra ante tomar la decisión por Cristo o darle la espalda a Cristo. En ese momento es cuando vemos a Jesús como el único camino hacia el Padre. Si la persona, una vez ya presentado Cristo como el único camino, decide darle la espalda y no sé, prefieres hacerse budista o espiritista, lo que sea, entonces él ya está amando más las tinieblas que a la luz. Pero él tomó la decisión de rechazar a Jesús.
Ahora, por otro lado, hay personas a las que nunca se les ha presentado el Evangelio y que a lo mejor nunca les va a llegar las buenas noticias. Y entonces yo creo que ahí es donde Jesús o Dios, siendo justo, los va a juzgar por sus obras, ¿no? Porque ellos no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús. Si tuvieron la oportunidad... O sea que sí se pueden salvar, como decía David, por obras. Sí, porque no tuvieron otra oportunidad. O sea que ahí, Pablo se contradice, porque en Efesios dice que nadie se salva por obras para que nadie se gloríe. No se contradice. O sea, en el momento en el que tú te decides por Jesús, entonces eres salvo. Si vives... Para los que no saben de Jesús, entonces sí, para los que nunca escucharon, son juzgados por sus obras, ¿no? Sí, porque no lo conocieron y entonces van a salvar por sus obras. Yo creo que ahí es donde entra lo que decía Dani, ¿no? Exactamente. Tu esposa, o como son una sola carne, era lo mismo, ¿no? Anita, luego Lalo, y ya. Bueno, yo lo que creo, y con lo que han dicho los hermanos, es que si por un hombre el pecado entró al mundo y por Jesucristo nosotros nos vamos a salvar, quiere decir que si Jesucristo no hubiera venido, aunque nosotros hubiéramos hecho buenas obras, aunque los mexicas hubieran hecho buenas obras, nadie se hubiera podido salvar. Entonces es porque Jesús vino, murió, que ellos por sus buenas obras, porque ya tenían la ley que Jesús vino a cumplir, que ellos pueden ser justificados, pero es solamente porque Jesús vino a morir. Si Jesús no hubiera venido, si no hubiera muerto aquí en la tierra crucificado, entonces ni siquiera ellos por sus buenas obras hubieran podido alcanzar la salvación. Pero Jesús, al momento de venir a morir, también murió sin Nezahualcóyotl, obviamente, cumplió la ley que su conciencia le dictaba. Jesús, si no hubiera muerto, él tampoco hubiera podido alcanzar la salvación, pero es por la muerte de Jesús que él también alcanza la gracia, aunque no supo de él, pero si Jesús no hubiera muerto, ni siquiera él hubiera alcanzado la gracia. Porque Jesús murió, en primer lugar, y en segundo lugar, porque su conciencia le dictó la ley y la siguió. Y es también por eso que nosotros podemos ser salvos, porque Jesús murió y así se unen las dos. Bueno, yo creo que Jesús nos vino a salvar a todos. Amén. Lalo, ya se va aclarando, hermanos. Ya van viendo, ¿sí? Y eso es que estamos razonando de verdad lo que dice la Biblia. La Biblia no se contradice, ¿sí? Y no podemos sacar un texto fuera de contexto. Tenemos que entender toda la Biblia, ¿sí? Porque no se contradice. Lalo, ya lo dijo Anita. Los demás que habían levantado la mano, quedó ya un poco claro. Checo más o menos mencionó, pero mencionó los textos. Si ustedes voltean una hoja a sus Biblias, en el capítulo 3, dice en el verso 10 que así está escrito: no hay uno solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay uno solo. Uno solo no hay. ¿Sí? Nadie se puede salvar por sus obras. Si alguien se pudiera salvar por sus obras, Jesús no tendría que haber venido.
Jesús vino para darnos la salvación a todos, como leyó Checo en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio al mundo, a todos, no a los judíos nada más, no a los mexicanos, a todo el mundo. Y dio a su Hijo para todo el mundo. ¿Sí? No es ni por obras, ¿sí? No es porque aunque no lo hayan conocido ya y la ley que está dictada en sus corazones, eso no los salva, lo salva el sacrificio de Cristo. Ustedes a veces han escuchado a lo mejor que los niños en su inocencia si mueren se van directo a Dios, pero no porque sean inocentes, sino porque Cristo murió también por ellos. Por eso es que se van al cielo, no porque sean inocentes, ¿sí? Probablemente alguien dirá, ¿y qué de aquellos que tienen una deficiencia mental? ¿Se van al cielo? Sí, pero no por inocentes, sino porque Cristo murió también por ellos. Ese es el énfasis, ¿sí? Esa es la pregunta que hacía David para que nos quería llevar a razonar. Hermanos, no saquemos, hace 8 días decía, ese texto fuera de contexto, el del verso 6 del capítulo 2, dice, lo voy a volver a leer, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y yo les aclaraba al principio, sí, las obras de todos nos condenan. Nadie se va a salvar porque no hay uno solo que lo logre hacer. Solo Cristo pudo cumplir la ley, solo Él, ¿sí? Entonces, a lo mejor nos adelantamos un poquito, pero nos quedamos en este punto, ¿sí? Pero hay otros 2 puntos que hay que ver de cómo Dios va a juzgar a la humanidad, ¿sí? Todos se van a salvar por la muerte de Cristo. El juicio es otra cosa. ¿Cómo va a juzgar Dios? A los que nunca conocieron a Dios y oyeron de Él, los va a juzgar bajo ese aspecto de que nunca lo conocieron, pero por la ley que Dios puso en sus corazones. Pero de todos modos la salvación solo es por la obra de Cristo. Va a juzgar a los judíos, dice la segunda parte del verso 12, también perecerá, y a todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Dice Ezequiel 8:4, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, el alma del Hijo, el alma que pecare, esa morirá. Y todos pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos. Entonces, Cristo murió por nosotros. Entonces, si alguien conoció la ley, fíjate, más adelante el apóstol va a decir a los judíos, judío, tú que te crees conocedor de la ley y que juzgas con la ley, ¿no estás considerando que al juzgar a otros te juzgas a ti mismo? Cristiano, tú que conoces ahora la voluntad de Dios y juzgas a otro, ¿no crees que al juzgar a otro te estás juzgando a ti? Te pongo un ejemplo. Había un hombre de Dios y un día alguien llegó con ese hombre de Dios y le dijo, ¿qué crees? Había un pobre hombre que tenía una corderita. Era todo lo que tenía. La había cuidado de tal manera que hasta la consideraba su hija. Era su único tesoro. Y llegó un forastero, ¿sí?, a la casa de un hombre que tenía mucho dinero, era rico y tenía muchas corderas. Y ese hombre, en lugar de matar una de sus miles de corderas para darle a ese visitante, fue y le robó la cordera a aquel que solo tenía una y que la consideraba como parte de la familia. ¿Tú qué crees que merezca este hombre? Dijo, la muerte, que pague con 4 tantos lo que hizo. Ya saben quién es, ¿no? Dijo, ese hombre eres tú. Fíjense, David estaba juzgando un hecho que había sucedido, bueno, que se lo presenta más bien como una parábola, una alegoría, Natán, para hacerle ver que a veces el orgullo nos ciega
y estamos juzgando algo que nosotros mismos cometemos. Él había adulterado. Él podía tomar a la mujer que quisiera, pero tenía que ir a tomar la mujer de otro que ya tenía dueño, y tenía que haber matado al esposo de esa mujer. Y entonces cuando los judíos que conocen la ley de Dios y que saben lo que se tiene que hacer y quebrantan esa misma ley, dice Dios, por eso vas a ser juzgado. Y la ley dice que el que quebranta uno solo de sus mandamientos, quebrantó todos. Y entonces dice Pablo, a todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley van a ser juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley. Y yo a veces me he preguntado, sobre todo en Romanos hay 2 o 3 expresiones que dice, la fe viene por el oír. Dice aquí, no van a ser juzgados a los que oyen la ley. ¿Por qué dirá así Pablo? Bueno, en ese tiempo no era tan común como en nuestros tiempos. Tú y yo hoy podemos cargar una Biblia. Hoy hay muchos ya no cargan Biblia, ahora traen su tablet, su celular y ahí traen su Biblia. Pero antes, ¿sí?, la gente no tenía Biblias. Había quizás rollos. Y la gente lo que más hacía era oír la palabra de Dios, no leerla. ¿Sí? Pero todos aquellos que estaban escuchando la ley de Dios y asistían a una sinagoga y ahí se escuchaba, como dice en Lucas capítulo 4, que un día llegó Jesús a una sinagoga y entonces lo invitaron y le pasaron el rollo. No dice que era el rollo de Isaías, simplemente el rollo, y empezó a leer. Así se escuchaba en ese entonces la ley. Y aquí Pablo trata de hacer énfasis, dice, no porque estés escuchando la ley, no porque vengas al triunfo o vengamos al triunfo y estemos escuchando predicación domingo tras domingo, ya estamos del otro lado. Si no ponemos nuestra fe en Jesús, de nada sirve. Y entonces Pablo dice, para los judíos que se creen mucho, no basta con que escuchen, con que estén yendo a las sinagogas. Dice, ellos, dice, van a ser juzgados no solo si oyen la ley, sino los que la cumplen. Entonces los judíos estaban obligados a cumplir la ley de Dios, pero Dios tenía un propósito cuando dio la ley. Pablo lo aclara en Gálatas. Él tenía un propósito al dar la ley. La ley no era tanto para cumplirla, sino para que la gente se diera cuenta que no podía cumplir las demandas de Dios y no pensara que ellos eran capaces de hacer lo que Dios les pedía. Y para eso les iba a enviar más adelante a un Salvador. Y quizás dentro de 8 días tengamos que ver más, porque algo quiere decir Memo. No, muy bien, hermanos. No, gracias a Dios, de veras, por esto. Hermanos, si nosotros vamos a estar en un rebaño, que no se escuche nada más ve, y seguimos balando sin comprender. Somos ovejas, pero que razonamos la palabra. Necesitamos entender muchas cosas como estas por 2 razones principales. Primera, para reafirmar nuestra fe, y segunda, para ayudar a otros a comprenderla. Esto es muy bueno, hermanos, es muy bueno esto. El único camino es Jesucristo. El único camino es el Señor Jesucristo. Y si alguien se portó bien sin conocer a Jesucristo, eso era nada más muestra de que había en su corazón esa búsqueda de la inmortalidad. Y el Señor le dice, tú no me conociste, tú nunca oíste de mí, pero yo morí también por ti. Y tú estás en mi camino, te pongo en el único camino que soy yo, porque tus obras mostraron que tú amabas o buscabas la verdad aunque no me hubieras conocido. Pero mi muerte te salva. Así que nadie va a ser salvo si no es por Jesucristo. ¿Te queda más claro, Ger? Los niños, como decíamos, en fin. Bien, hermanos, pues vamos a despedirnos. Pasé porque además quiero dar la bienvenida a las personas que nos visitan. No habíamos visto antes a
no lo habíamos visto a usted. ¿Cuál es su nombre? Pepe, bienvenido esta noche aquí. Pero quiero presentarles también, la mayoría de ustedes ha pasado por mi oficina y sabe que me gustan las chácharas. Bueno, pues aquí está el culpable de que yo tenga estas chácharas. Les presento a mi tocayo. Mi tocayo ahora es hijo de Dios y él está pensando en venir aquí a la congregación. Que se cumpla la voluntad de Dios. No queremos que con esto él se sienta comprometido. No nos gusta comprometer a la gente y no debe ser. Pero él tiene cosas que me han gustado y por eso nos conocimos. Y ahora vino él. Ya hacía mucho tiempo que me había dicho que quería venir. Hoy estuvimos platicando de algunas cosas. Un poquito corto el tiempo, pero le invité a quedarse y espero que él haya recibido bendición de Dios hoy. Espero que sí. Le damos la bienvenida a mi tocayo, Guillermo. ¿Habrá alguien más que nos esté visitando? Denos sus nombres, por favor, hijas. Estelita. Lili, bienvenidas las dos. Nos da mucho gusto que estén aquí. Bienvenida. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Armando II. No viene muy seguido los miércoles, pero no es visita. Estemos de pie, hermanos. Este canto que está entonando David lo presentó por primera vez el grupo de Maranata Music, o el grupo Maranata, no Music, ¿verdad? Y vamos a meditar en la letra y así nos despedimos y nos saludamos al final de este canto. ¿Sale? Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, dilo. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, vida eterna. Amén. Una vez más lo cantamos. Apréndanselo, hermanos. Hay muchos cantos que no sabemos. Esa es una verdad preciosa. De tal manera amó Dios al mundo. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, vida eterna. Gracias, Señor, por esa vida eterna que en ti tenemos. Gracias, Señor. Que podamos, Señor, ser agradecidos siempre y que además podamos compartir con los que no han oído de ti. Sí, Señor. Padre, gracias porque pusiste tus ojos en nosotros sin merecerlo. Gracias por Jesús. Amén. Saludémonos, hermanos.
la pases a Abiel, también ya va a empezar a ensayar Abiel. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo. Só sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo.